Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes, queridos amantes de la literatura? Aquí volviendo al ciclo literario Los Infames de todos los días, jueves a las 20 horas. Recuerden ustedes, siempre tratamos de estar, aunque a veces nos vamos a algunos eventos presenciales. Estuvimos en la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2023 y por eso la semana pasada no pudimos transmitir. Estuvimos allí en la Feria Iberoamericana del Libro, siempre activos los Infames, así que es un honor volver de a poco. Así que nos gustaría que vuelvan nuestros seguidores a disfrutar de las entrevistas infames. Recuerden, este es el ciclo literario Los Infames, literatura de los invisibles. Hoy vamos a estar entrevistando a la escritora colombiana Franci Liliana Díaz Rosso, que ya está en contacto con nosotros. Así que, gente, ¿desde dónde nos están viendo? ¿Qué están tomando? ¿Qué están haciendo? Nos comentan allí en los comentarios, ahí abajo de donde están viendo, nos pueden dejar allí sus comentarios o nos pueden enviar un audio por WhatsApp al 3624-5511-62. 3624, ahí están viendo el cartelito, 5511-62. Nos pueden enviar sus audios o poemas, ¿por qué no? De un minuto o no más de un minuto. Gracias por estar a todos los que siempre están, como por ejemplo, vamos a ir leyendo algunos comentarios. Hola Raúl Oscar de Sousa, gracias por estar allí. Muy buenas noches, infames, a puro mate, esperando la conexión. Ahí está, gracias Raúl por estar siempre. Ahí se conecta Juan Carlos Carvajal Sandoval, saludos desde Bacatá, Colombia. Gracias, muchas gracias Juan Carlos por estar allí y por acompañar a los escritores de tu tierra, porque claro, vamos a decir que Franci Liliana Díaz Rosso es de Colombia, así que hoy estamos en una entrevista internacional. Ahí estamos. Raúl Oscar de Sousa dice un placer, Mario, y ahí se vienen los primeros infames. Pablo Famea, buenas noches, infames, dice. Ahí se van conectando. Mientras yo voy a ir también resumiendo en algún punto lo que hicimos los infames, como por ejemplo lo que hicimos con Pablo Famea, el gran Pablo Famea, ¿no? En la Feria Iberoamericana del Libro. Yo voy a ir recomendando, ¿no? Algunos libros. Bueno, nosotros hicimos lectura de poetas fundamentales en la Feria Iberoamericana del Libro, fundamentales de nuestra región, ¿bien? Así que yo voy a mostrar, porque por allí no es un material que está muy a disposición, pero sí voy a mostrar el material que conseguí y algunos libros que también me dieron y que llegaron allí, aquí a mi escritorio, en la Feria Iberoamericana del Libro. Yo voy a recomendar, en primer lugar, esta colección de la Universidad Nacional de Entre Ríos, esta colección de la obra completa de Francisco Madariaga. Contradegüellos, una obra reunida del poeta correntino Francisco Madariaga, y que bueno, consta de 2 tomos, bien, y también de un DVD con un material muy interesante. Bueno, hicimos un homenaje, una lectura de algunos poemas de Francisco Madariaga. También, y como no podía ser de otro modo, porque uno tiene que ir también hacia las raíces de vez en cuando, recordarlas, memoriar todo, hicimos lectura de algunos poemas de Juan Laurentino Ortiz.
también una publicación, una obra completa del gran Juan L. Ortiz, que publicó la Universidad Nacional de Entre Ríos también, ¿bien? Así que ahí hay 2 tomos, la obra completa, un tomo con la obra completa, los poemas completos, todos los libros de Juan L. Ortiz, y otro tomo con algunos ensayos. Yo lo muestro porque ustedes pueden conseguir este material, pero obviamente pidiendo, ¿no? Pidiendo por algunos sitios virtuales. Así que estuvimos rindiendo también homenaje allí a Juan L. Ortiz y a uno de sus discípulos, que también lo hemos leído con Pablo Famea, con esa voz que tiene Pablo Famea. Hemos leído a Alfredo Beirabé, entrerriano chaqueño, él, pero fue un honor haberlo leído a Alfredo Beirabé. También ustedes pueden encontrar la obra completa de este poeta, gran poeta entrerriano. Me llegó también aquí, y ya vamos a la entrevista, ¿no? Yo voy recomendando para los que pueden conseguir, ¿no? El 00,01% de Evelyn Boxley, correntina, escritora correntina ella, también lo pueden conseguir allí en la editorial Moglia Ediciones. Yo voy recomendando, ustedes saben que yo tengo mis afectos, mis lecturas, así que bueno. También de Paraguay, el gran escritor Javier Viveros presentó aquí Páginas de Hierro, cuentos de la Guerra Guazú. Este escritor, yo se los recomiendo, yo tengo 2 libros de cuento de él, este no lo leí, pero lo vino a presentar aquí, Páginas de Hierro, cuentos de la Guerra Guazú, interesantísimo, interesantísimo. Así que bueno, ahí fueron pasando. Lili Tarfa, me llegó también tu libro, La sombra de un psicópata. Gracias, Lili, por el correo. Así que bueno, yo fui recomendando allí algunos libros. Mil disculpas, no estuvimos el jueves pasado, estábamos en estos eventos presenciales. Saludos fraternos, abrazos, Franci, Liliana, gracias Eva Correa Peláez, gracias por estar allí acompañando a Franci. Hola Romy Mesa, dice espectacular, gracias Romy Mesa por estar allí. ¿Qué les parece si vamos a lo nuestro? Vamos a ir presentando a nuestra invitada de hoy. Yo voy a compartir algunos datos de ella, ustedes lo van a ver en pantalla. Pongo compartir pantalla y ahí la tenemos. Bueno, ustedes saben, este es el ciclo literario Los Infames, el lema nuestro es Literatura de los Invisibles, y ella es Franci Liliana Díaz Rosso, que viene aquí hoy, el jueves 14 de septiembre de 2023, una primera vista de Franci. Acuérdense que las entrevistas las pueden ver en nuestro canal de YouTube, Los Infames-Chaco, así lo buscan y se suscriben ahí con la campanita y les van a llegar las notificaciones. Bueno, ella es Franci y vamos, porque tenemos más fotos. Allí aparece Franci Liliana Díaz Rosso, que nació en Facatativá. Ahí hoy se me traba la lengua. Facatativá, de Cundinamarca, allí el 8 de julio de 1980. Ahí tenemos. Estudió lengua castellana y comunicación en la Universidad de Pamplona, norte de Santander. Es activista política en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Es subdirectora de la Corporación Cultural Ichaguaía y de la comunidad muisca, porque ella pertenece a la comunidad de origen, es de origen muisca. Hablaremos un poco de eso. Miembro del colectivo literario Poetisa y de la corporación Yeshua, Hijos de Manjui.
No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, hago el intento. Obtuvo, ¿no?, el primer lugar en la sexta Semana Cultural Internacional de Facatativá, y ha participado en encuentros nacionales e internacionales, destacándose los de Manabí, Ecuador, Chañaral, Chile, viaja mucho ella, la Feria del Libro de La Habana, Cuba, del 2011, fue mención honorífica otorgada por la Casa del Poeta Peruano y Representación Chile del concurso hispanoamericano de poesía Gabriela Mistral, también, y participó del 17º Encuentro Internacional de Poetas de Zamora, Michoacán, México, en el año 2013. Che, qué lindo viajar con la poesía, con la literatura. Ella publicó este poemario de cómo anudarse los zapatos frente al espejo fragmentado. De cómo anudarse los zapatos frente al espejo fragmentado. Y aquí, agregando algunos datos, dice: desde joven se vincula con movimientos sociales de izquierda y posteriormente al movimiento feminista. Es en la adolescencia que empieza a escribir y a vincularse con círculos de poesía. Es gestora cultural desde el 2011 y 2012, crea junto a otros escritores los dos primeros encuentros internacionales de escritores en su municipio. Allí está. Ahí está la tapa del libro de cómo anudarse los zapatos frente al espejo fragmentado. Y ahí está la última vista de Francia Liliana Díaz Rosso, a quien vamos a ir recibiendo en este momento. Ahí está. Hola, Franci, ¿cómo estás? Tu micrófono está ahí. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, un saludo para todo ese hermoso país que tan calurosamente me recibió el mes anterior. Estoy muy contenta de estar Eso. nuevamente con ustedes, de verles así sea a través de la pantalla. En la pandemia nos vimos mucho por Mm, pantallitas, pero ahora tuvimos la oportunidad de vernos en eso, persona y ¿eh? eso es lindo, ¿no? Estuviste en Córdoba, si mal no tengo la información, ¿no? Y ahí conociste a dos infames, a Walter Fernández, que está por allí, el gran Walter Fernández, el infame mayor, y a nuestro productor Héctor Luis Ojeda, que no se hace presente, siempre llega tarde a las transmisiones, pero bueno. ¿Conociste Argentina y qué te pareció nuestro país y nuestro contexto? De alguna forma, si se percibió algo. ¿Qué te parece? ¿Y qué es esto de viajar por muchos países, Liliana, con la poesía? Si alguna vez, antes de escribir, soñabas con viajar mucho y a ver, justamente con la poesía. Bueno, mira, el sueño de viajar estuvo siempre porque desde muy chica tenía claro que iba a ser artista. Lo que pasa es que no tenía Mm, claro que en qué rama del arte me iba a mover, principalmente porque mi primera idea era cantar, ¿no? Soñaba así como los niños chiquitos, cogía mm, el trapeador y cantaba mirándome en el espejo. eso. Y esa era como la ilusión primera, cantar en grandes escenarios y todo esto. Pero bueno, la vida da muchas vueltas, hice también teatro un tiempo. De niña, mi hermano me llevaba a las izadas de bandera porque él es docente rural y le gustaba llevarme porque yo era su hermanita la artista, entonces me llevaba a Ajá. cantar, me llevaba a bailar, a declamar, a hacer teatro. Entonces, por ahí que más fue en la adolescencia, el encuentro con la poesía y el definirse por la poesía, aunque hubo un tiempo también en el que tuve un dueto con una amiga y cantábamos y bueno, Mm, pasan infinidad de cosas. Y bueno, ya fue la poesía la que me llevó a viajar y eso ha sido toda una experiencia porque también ha sido conocer mucha gente hermosa y tener la posibilidad de publicar. Antes de que vendría a ser mi primer poemario, ya me habían publicado una plaqueta en Chile de 9 textos
me habían publicado en antologías, pero este viene a ser mi primer libro como tal, entonces es muy importante para uno como autor tener su primer libro, pero mucho más lindo si te publican fuera, ¿no? Un poco eso, esa frase que puede sonar cliché, pero que es real, que a veces no somos, o generalmente no somos profetas en nuestra propia tierra, pero está lindo también. Sí, de eso se trata, ¿no? Cuando decimos literatura de los invisibles, un poco resume eso de que, claro, no somos profetas en nuestra propia tierra, somos invisibilizados. ¿Te sentís invisibilizada, Franci, en tu propia tierra? ¿Y por qué, digamos? Más que nada me parece que es mucho más difícil abrirse camino donde todo el mundo te conoce desde otros lugares, ¿no? Te conoce como la vecina, la hija de fulanito, la chica que hizo teatro un tiempo, la que es activista. Y en un país tan trazado por el conflicto armado, también el estigma de muchos de los artistas que le apostábamos también a hacer activismo a través del arte, entonces también un poco esos momentos de tensión, de riesgo de alguna manera. Entonces, más que excluida, es un lugar en el que sabes que tienes cierto reconocimiento, que la gente sabe que haces algo por X o Y, pero que no necesariamente siempre o en algunos lugares le dan la valía, ¿no? En otros, por supuesto Claro. que sí, también tengo compañeros maravillosos en esta labor con los que hemos hecho cosas juntos, pero en términos generales sí es como muy extraño, ¿no? Siempre te sientes más escritor o más artista cuando estás en otros espacios en los que, pues, por supuesto, te están conociendo, ¿no? Un Claro. poco es como la expectativa de ser novios y luego ya ser esposos, o sea, como que algo pasa ahí, pero invertido, no sé, muy loco. Sí, sí, le pasó a Jesús, ¿no? Era el hijo de José, el carpintero de Belén, digamos. ¿Y quién sos, digamos, ¿no? Y bueno, es así, y bueno, es lo que nos toca a veces a los escritores. Mira, aquí te dejo un comentario de Héctor Luis Ojeda que te está saludando. Dice, aquí estoy, un abrazo fraternal, Franci. Dice, espero que ande por ahí Blanca Salcedo. Gracias a ella conocemos a esta gran poeta, Blanca Salcedo. Un abrazo para todos. Y Blanca Salcedo está y Así me es. manda también un abrazo. Ay, Dice, qué linda. Sí, sí. saludos Ella a es los la... amigos. Blanca Salcedo, qué gran puente, Blanca, con otros países y con muchos autores. Hola, Emilia Vera. Ahí te están saludando desde Tucumán también. Franci, Gracias. esto de venir de la música, bueno, yo también anduve por la música, ¿viste? Pero a mí me bajaron del escenario porque cantaba realmente mal, pero me dejó a mí el lenguaje de canción, por un lado, y esto de escribir en líneas, en estrofas y en estribillos, y me quedó pegado esto de escribir poemas o letras, ¿no? ¿Te pasó lo mismo a vos? Sí, fíjate que en la adolescencia, antes de empezar a pensar como en la poesía como un camino y que todavía soñaba con cantar, intentaba escribir canciones, por supuesto. Así que era una cosa, bueno, ese un poco confusión que tienes en algún momento, porque ya te digo, de alguna manera también estuve rondando por el teatro, declamación, entonces había como muchas posibilidades y era o tomar de alguna manera un poquito de todo o irse por una línea, así que, pero lo que sí te digo es que todo lo que hice en el arte de alguna manera ha venido sumando o ha venido Sí, definiendo también, ¿no? sí. Esto, por ejemplo, al teatro le debo la posibilidad de proyectar de mejor manera la voz al leer, de que la lectura sea la más apropiada. Digamos, todos de alguna manera te dan herramientas y en algún momento cuando vas a un encuentro también es como una puesta en escena, el presentarte, el dar, aunque eres tú, desde la poesía y por la poesía y para la poesía en un lugar también ese es un escenario, ¿no? También es, Claro. y hay que saberse mover en el escenario. Y las otras artes te suman desde una u otra forma, ¿no? Lo único que nunca hice es pintar.
pero soy admiradora de la pintura, por supuesto. Sí, trazamos imágenes igual, André? Así Pintamos es. con versos. Hola, Lucy Ruiz Díaz dice, buenas, qué linda tonada, Franci, qué linda tonada. Claro, esto también, ¿no? De ir por el teatro, claro. Yo cuando empecé a hacer poesía y no la sabía leer, ¿no? Y después, bueno, fui a los slam, ensayé un poco mi voz, y claro, subí al escenario, es lo que siempre le decimos a los talleristas, ¿eh? Hay que subirse al escenario, saber manejar los espacios, mirar al público, todo esto. Seguramente te dio a vos un dote muy particular que es leer muy bien. El teatro te da eso también, el slam, el teatro. Eh, ¿Vos creés que la oralidad en la poesía lo es todo también? ¿Es musicalidad al leer? Pues fíjate que eso me da pie para hablar un poco también del tema del originario, ¿no? Porque Mm, esa postura occidental de pensar que todo nos llegó y que por supuesto que nos llegaron grandísimas cosas, pero no quiere decir que antes de la escritura no existiese un lenguaje poético, ¿no? claro. Recordemos que la transmisión del conocimiento era de boca a oído y muchos de Mm, estos saberes se transmitían a través de canciones, mm, de versear, como se llama en algunos lugares. Entonces digamos que la poesía siempre ha estado. Lo que define la poesía no necesariamente es la escritura hace parte de la poesía, pero al final la vida misma también es un acto poético, uno la puede definir y sí. darle ese sentido. Mm, mm. Sí, la poesía es música y es oralidad, me parece, ¿eh? Va por allí. Un poema bien leído es un poema que llega. Franci, ¿te parece ir hablando de lectura? Ir al primer momento de lectura, vamos a ir conociendo tu poesía. Hay gente que ya conoce la poesía de Franci, estamos hablando de Blanca Salcedo, de Formosa, Héctor Luis Ojeda, el infame productor, y Walter Fernández, el infame mayor, que pertenece a esta cofradía de visitantes de pizzerías, que son los infames, ¿eh? Así que bueno, vamos a un momento el primer momento de lectura, la estamos pasando muy bien con Franci Liliana Díaz Rosso. Vale, bueno, quiero empezar con este texto en solidaridad con los pueblos africanos en su lucha por la descolonización, que en este momento poco sabemos de ellos porque poca información nos llega, pero que sea una manera de honrar su presencia en nuestros territorios y agradecerles todo lo que nos han dado y sumarse a ese grito también de su resistencia. Este poema se llama Carmen, a Carmen González, poeta afrocubana. Tiene un epígrafe de Roy Brown que dice: la brisa cual ola penetra la espuma, tu palabra sonrisa. Carmen teje los días con colores de verano. Tiene los sueños en los pies y le crecen como árboles, extendiendo sus ramas hasta encontrar el sol. Su color es la tierra y le brota por los poros. Es por eso que sus palabras saben a frutas y sus respiros huelen a bosques encantados. Aprendió a reír mientras sufría hasta la médula, rompiendo cadenas de dolores envejecidos y nuevos, impuestos desde siglos de esclavitud. Carmen. Carmen canta canciones de cuna al mundo antiguo de sus ancestros y arrulla con sus sueños, con sus versos la esperanza que construye. Perdió el temor a morir cuando se encontró en su nieta y entonces entendió que era eterna. Por eso los días le resultan pocos cuando de amor se trata. Carmen, la brisa de la lluvia se ríe en tus cabellos entorchados, mientras vienen de todos los mundos los dioses del cosmos a saludarte. Carmen, negra, amiga, hermana, madre, compañera. Mm. Ay, 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 ¿eh? ¿Qué poema? ¿Qué poema? Vos sabés que hace poco, me siento muy identificado con tu poema, hace poco presenté eh, esta novela
Acá está. Las carimbas del silencio de Alicia Marina Rossi. Y ahí un poco, claro, vi un poco, ¿no? Esto de la esclavitud y el sojuzgamiento de los pueblos originarios en América. Y bueno, esta autora, una amiga que presentó la novela hace poco en la Feria del Libro, yo le presenté el libro, me hizo ver, ya lo sabía, pero me hizo rever que hay muchas voces acalladas en la historia, Franci, y la de los pueblos originarios y también la de los esclavos afros que vinieron aquí a América. Y un poco vos tratás como sos de origen muisca, tratás, ¿no? de ir por allí, ¿no? De rescatar la voz de los que no tuvieron voz en la historia. ¿Es un poco esto a lo que apuntás con la poesía también? Pues mira, habiendo nacido en un país que ya estaba en conflicto, un conflicto que duró más de 70 años y que de alguna manera aún nos estamos desligando de esa forma de violencia, y después de más de 500 años de diferentes formas de vulneración, de diferentes formas de atropello, es imposible que el arte no esté trazado por esa vivencia, ¿no? Un poco como la canción de Silvio. Yo también escribí sobre el amor, pero también me di cuenta que habitaba un mundo que no era solo ese amor de tener una pareja y compartir la cotidianidad, sino también que afuera hay una experiencia de vida de otros que no necesariamente es bella permanentemente, ¿no? Y en Colombia, un país que además tiene una fuerte presencia de pueblo afro, pues esto es muy, muy, muy intenso. Es decir, entre todo lo que nos dejó el mestizaje, el amestizamiento, está esto, ¿no? Este pelo medio entorchado no es un invento que salió de ninguna parte, sino da cuenta de ese mismo proceso de amestizamiento, en el que por supuesto está ese poco más de 60% de sangre originaria, pero también está la sangre negra, la sangre europea, y todo eso que ocurrió, ¿no? Entonces todo eso te atraviesa, y te atraviesa en lo cotidiano, te atraviesa en lo que comes, en la manera en la que hablas, en la manera en que te relacionas con los otros y con el entorno. Entonces es imposible abstraerse de eso. Y por supuesto, hablando de las reivindicaciones, de las luchas emancipatorias de los pueblos originarios y afro, que en Colombia particularmente se abrazó fuertemente, es decir, estos pueblos negros con los pueblos originarios se juntaron para resistir juntos. No se discriminaron, sino se juntaron porque al final eran sujetos de las mismas formas de maltrato. Entonces eso nos deja un legado de resistencia muy intenso, del cual la poesía ante la cual la poesía no puede callar. Sí, sí, sí. Es que la poesía cuando denuncia y grita es potente, ¿no? Es muy potente en ese sentido. Bueno, un poco nos dijiste, Franci, cómo se fue dando la poesía en vos, digamos, venías de varias disciplinas artísticas, ¿no? Pero evidentemente en algún momento la lectura y la referencia de algunos autores te llevaron, por ejemplo, ¿no? A tomar referencias con algunos autores. ¿Qué autores te salen de la lectura, de tu experiencia de lectora? Mira, pasaron muchas cosas. Yo recuerdo de niña, mi hermano mayor es docente, como te decía, docente rural, y yo recuerdo que mi primer año de la primaria lo hice con él en su escuela rural a cerca de 3 horas de Facatativá, en el municipio de Guaduas, donde, entre otras cosas, nació una de las heroínas de la independencia, la precursora, Policarpa Salabarrieta, y yo recuerdo que mi hermano me llevaba a la biblioteca municipal y que pues yo iba a hacer lectura de imágenes porque todavía no leía bien, pero estaban los libros, ¿no? Con toda su magia.
Y recuerdo que, pues, por supuesto, en la primaria te ponían a aprenderte poemas de autores destacados del país, José Asunción Silva, Rafael Pombo, y por ahí era la música lo que te seducía de chico, ¿no? Como eso de la rima, de la que, no, que es la primera forma o la forma que te enseñan desde lo institucional de la poesía. Pero posteriormente hice otras cosas como te estaba contando, y fue en la adolescencia que como que hice clic ya con la poesía, y recuerdo que el primer poema que me estalló la cabeza es un poema de Eduardo Cotelamos que se llama El poema imposible, y yo leí ese poema y dije, Mm, caramba, qué tan cerca está la poesía de la música, y empecé a interesarme por leer. Y creo que de los mm, primeros autores que leí por ahí fue a Benedetti, pero después tuve la maravilla de encontrarme con Gioconda Belli, que también Gioconda. valga la oportunidad para solidarizarse con todo el atropello que está sufriendo en este momento Gioconda, teniendo que estar en el Sí. exilio, que creo que es una cosa aterradora por la que nadie debiera pasar. Mm, Y Gioconda me abrió un mundo de posibilidades, y después me di cuenta que cuando iba a ferias del libro, cuando iba por lugares donde habían libros, yo empezaba a leer los títulos me atraían, y luego me daba cuenta que eran libros escritos por mujeres, que no mm, era una cosa intencionada, sino que me pasaba con mucha frecuencia. Por supuesto, leí otros autores, pero siento que de alguna manera el tema de lo femenino es un tema que está permanentemente conmigo. Y cuando hablo, cuando me declaro feminista, no me estoy declarando como una persona que odia el género masculino ni a los hombres, sino como una mujer que se preocupa por nuestras reivindicaciones, que no son traídas de los cabellos, que existen porque claro. existe definitivamente una violencia de género, una violencia que es de muchos siglos, que se ha venido perpetuando en contra nuestra. Entonces, todo Mm, eso hace parte. mm. Ahí, atendelo a tu niño, atendelo, porque primero está ser madre. Qué bueno lo que está diciendo Franci, ¿eh? Hay una cosa que a mí me interesa destacar y que muchas mujeres que pasaron por aquí destacaron. Una forma de invisibilizar a una persona en la historia es quitarle su libertad y su voz y su dignidad a través de la esclavitud, como ella hizo referencia acerca de los pueblos originarios y también de los americanos, ¿no? De los pueblos originarios americanos y también de los pueblos afros, que fueron traídos a América para la esclavitud. Pero la otra invisibilización fue la invisibilización de la mujer en la literatura y en muchos, en todos los aspectos de la vida social, ¿no? Así que ahí está el rescate de las voces femeninas, ¿no? Y ella por ahí me mencionaba algunas autoras que se topó por allí en el camino, ¿no? Así que es también ¿eh? Una reivindicación de época, destacar las voces femeninas que estuvieron ocultas por mucho tiempo. Luis Ruiz Díaz dice, qué lindo ese momento de deslumbrarse con la poesía. Quería saludar también a Gualberto Vázquez Pagán, que estás allí en Puerto Rico, dice un fuerte abrazo, Franci Liliana Díaz. Gracias por estar, Gualberto. Habilitamos ahí tu micrófono, entonces. Y yo te preguntaba por la invisibilización de la mujer en la literatura, pero en muchos otros campos, Franci. Nosotros tratamos ese tema el otro día con Lili Tarfa. La violencia de género y la violencia psicológica y la violencia de varios tipos, pero la violencia también de no atender y destacar y valorizar
la voz de una escritora por ser mujer. Y eso golpea mucho y aún hoy es un fenómeno vigente. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que es muy importante que logremos crear un mundo no igual, porque no somos iguales, por supuesto, pero sí donde la equidad sea una posibilidad. Mm, Un mundo en el que las oportunidades se nos den de la misma manera. Ahorita justamente con esto de mi hijo te das cuenta que las ¿sí? mujeres, eso nos atraviesa permanentemente, Sí, ¿no? ¿En qué momento podemos escribir? Si decides tener hijos, tus tiempos son distintos. Si decides estar en pareja, tus tiempos son distintos, ¿sí? sí. Esa habitación propia de la que nos habló Simón de Beauvoir, pues se va dando muy lentamente en el tiempo. Es cierto que ahora las Mm, mujeres accedemos a la educación superior, es cierto que tenemos también participación en política, que hemos ido avanzando, pero no es suficiente y temo decir que con respecto a la inequidad y la violencia que hemos sufrido en siglos, estamos lejos de equipararlo, pero estamos en mm, ese camino, creo que de eso se trata. Si me lo preguntan en lo particular, yo creo que he sido afortunada. Creo que he sido afortunada en términos de tener participación. Una vez logro tener una voz poética que me permite participar en espacios poéticos. ¿Sí? mm, Pero pienso en esas mujeres que, por ejemplo, todavía en pleno siglo XXI sufren el analfabetismo, porque imagínate, no saber leer hoy es terrible. Pero pienso en las mujeres, yo de alguna manera soy privilegiada, tengo hoy un computador para estar hablando contigo. Hay mujeres que no tienen esas posibilidades y muchísimas otras no las tienen, ¿no? ese, Entonces creo que eso atraviesa todo, todo. Pero quiero pensar que un día esa biblioteca que está atrás tuyo tenga por lo menos un 50% de libros escritos por mujeres y el otro sí, 50% por los compañeros y que podamos escribir también en las mismas condiciones, porque los hijos no, digamos, son una responsabilidad compartida, debe ser una responsabilidad compartida, es decir, a mí el padre de mis hijos o los padres de mis hijos no me colaboran, deben claro, hacerse cargo. No se trata de que te ayuden, no hay que romantizar eso, sino que te sí, hagas cargo, ¿no? sí, 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 sí. Mira, eh, esto que vos hablabas, ¿no? De la habitación silenciosa en la que uno debe trabajar, el espacio de ensimismamiento no se logra, como decía Simón de Beauvoir, como de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso. Eh, pero yo entiendo y reconozco que por ser hombre tengo la oportunidad de tener esa intimidad y un espacio de soledad, digamos, para escribir, ¿no? Se me ha dado fácilmente, lo debo confesar. Eh, pero tu día a día debe ser otro, como mujer y como madre, es lo que estamos hablando, ¿no? De lo que estamos hablando. ¿En qué momento escribís? O sea, ¿cómo haces para escribir? Con el compromiso de ser madre, con tus actividades. A ver, ¿en qué momento escribís? El proceso de escritura para mí está determinado por varias cosas más allá también de lo cotidiano, también está determinado por los procesos de lectura, pero no Mm, solo de lectura de otros autores, sino de sentarse a leer la realidad y darle una interpretación eh, para llevarla a lo poético. ¿Sí? eh, Es como la contemplación, cuando hay tiempo para la contemplación, con un niño de 7 años no hay mucho, pero es como aprovechar, como conciliar esa cotidianidad íntima de puertas para adentro, pero esa cotidianidad que también es pública, que está de puertas afuera, esa realidad que vivo cuando salgo de mi casa a traer los insumos para el hogar, eso de compartirse con otras personas, eso mm,
de ver las noticias e interpretarlas de la manera, no diríamos más objetiva, porque cuando tienes una postura política no existe el objetivo, eres muy subjetivo. ¿Sí? Sí. Definirse como feminista es una actitud puramente subjetiva. ¿Sí? Entonces, todo esto de alguna manera también está ligado con esas lecturas de los libros, pero con esas lecturas de las realidades y Claro. cómo hago que también no solo lo que yo escribo, sino lo que yo soy, de alguna manera hable de eso que yo escribo, más allá de que la poesía sea intimista o no lo sea, sino que cuando alguien te reconoce como poeta, eso te pone una responsabilidad encima, ¿sí? Sí. No para que seas necesariamente políticamente correcto, sino para que tu vida sea lo más ética posible, sin que te limite y sin que pierdas la libertad, que hay líneas ahí supremamente delgadas y supremamente subjetivas. Qué bueno lo que decís. Y esto de no solamente al escribir, ¿no? Porque yo me siento a escribir y leo algo, pero qué bueno esto de leer este otro concepto, esta otra lectura que es fundamental, leer la realidad. Qué interesante lo que decís, Franci. Ahí hay un pedido, Franci, de Blanca Salcedo, dice... lee el poema de cómo escribes un poema, por favor. Acá es todo delivery, a pedido, ¿eh? Así que Blanca es así, siempre. Y si Blanca recuerda ese poema, es porque la ha impactado. La ha impactado, así que yo recuerdo algunos poemas de algunos autores y por ahí también hago algunos pedidos así. Así que Blanca te escuchó seguramente en Córdoba o en algún otro lugar. Así que ese poema, ese que te está pidiendo ella, lo vamos a escuchar nosotros a continuación. Claro que sí. Escribo un poema. Escribo un poema sentada en el borde de la cama, invadida por ropa olorosa a lavanda que espera por ser doblada y puesta en su lugar. Intento un verso, mientras mi hijo de 4 años y medio grita que quiere su tetero. Me disgusto con el verso. Le digo que no es momento, que me falta lavar la loza, que el guisado de pollo empieza a oler en la cocina y no termino de preparar la sopa. El poema no me escucha. Grita en mi cabeza. También grita mi hijo que quiere su tetero. Mi madre me pide que le corte las uñas de los pies. El poema no entiende. Le pido que espere, que ya regreso. Atiendo al niño. Pido a mi hija mayor que me ayude con su abuela. El guisado de pollo amenazó con quemarse, pero llegué a tiempo. El poema de nuevo me hostiga, me amenaza con irse. Para evitar su enojo, repito el último verso. Ya probé la sopa de sal y le puse los demás ingredientes. En la habitación del lado, un hombre ve las noticias en la televisión. Regreso a mi escritorio. Me siento frente a la computadora para continuar el poema. ¿El poema? ¿Qué carajo se hizo el poema? Ay, ay, Francia, ¿eh? Es lo que estábamos hablando, justamente, de lo que estábamos hablando. Eh, qué buenas imágenes, ¿no? Y ese llanto de tu niño que hoy estuvo allí parece que está también en el poema, ¿no? O no, hoy ya tiene seguramente 6, 7 años, pero qué bárbaro esto, ¿no? Qué bueno esto de destacar que la mujer, para sentarse a escribir, debe superar otras instancias que por ahí los hombres no tenemos. Es así y está mal que sea así. Hola, Mónica Rodríguez Villaverde desde España, buenas noches, infames. Lucy Ruiz Díaz dice hermoso y por sobre todo real, muy real, muy real. ¿Qué otros tópicos o asuntos literarios tratás en tu novela y cómo la definirías? ¿Quizás con un tinte de poesía social?
Mira, el libro se llama justamente de cómo anudarse los zapatos frente al espejo fragmentado, porque el libro es muy diverso, toca varios tópicos que al final son mi vida, ¿no? Está Mm, de un lado el erotismo, esta mujer que se permite ser libre en un mundo que es hostil y violento, con la humanidad en general, pero con nosotras mucho más en muchas cosas. Esta mujer que para hacer lo que quiere hacer debe considerar muchas cosas. Mi viaje a Argentina significó dejar resuelto acá un montón de cosas. mm, Eh, un poco lo que decías antes tiene que ver también con algo que decía García Márquez, y dice que él jamás habría podido escribir Cien años de soledad si no es por Mercedes Barcha, ¿no? claro. Por eso no, por eso esa frase de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo creo que estamos al lado, y si no nos ponemos la 10, ¿y qué sería de nosotras si los compañeros hicieran lo mismo? Imagínate. Claro. Sí, yo en este momento no tengo pareja, vuelvo, insisto, opté por la libertad de cierta forma, pero si tuviera, qué lindo sería que tienes un libro en la cabeza, siéntate, yo me hago cargo, y Claro. bueno, y cómo nos ponemos de acuerdo y hacemos equipo, ¿no? Pero no es la Sí. realidad, ¿no? Por lo menos ahora. Y Sí. va de todo eso, es decir, hay un compromiso con lo ancestral, con eso que me reivindico todos los días, que me veo en el rostro, con eso que como, que tiene un origen ancestral. Está el tema propio, intimista, los objetivos sobre el amor, sobre el deseo, pero también esa rabia por la injusticia, por la violencia, por la muerte en un país que ha visto correr tanta gente, Mm, porque al final Latinoamérica es un camposanto de alguna manera, caminamos sí. por encima de los cuerpos de nuestros hermanos, entonces Sí. hagamos que su sangre que está ahí en la tierra florezca y construya un mundo distinto. Y de Claro. todo eso hay un poquitito, ¿no? En la poesía, aunque parezca como un poema que habla de cualquier cosa, al final, ya el simple hecho de que las mujeres nos den la oportunidad y escribamos, para mí es un acto eh, emancipatorio también. Sí, 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 sí. Mónica Rodríguez Villaverde dice, por eso las mujeres que quisieron ser libres fueron libres para escribir y para toda ella y nadie más. Yo te pregunto, porque viste que, a ver, se dice del escritor y de la escritora que es como un solitario o tiende a buscar momentos de soledad para escribir, digamos, ¿no? Pero esto te lo pregunto como mujer, porque vos estás destacando un poco también eso. ¿Esto de estar sola te da cierta libertad para escribir o no tiene nada que ver? ¿O es otro asunto? El amor es otra cosa, viene por otro lado. Yo a estas alturas de mi vida siento que el amor es un espacio que puede estar o no. Es decir, el amor que me nutre a mí a diario es el amor de mis hijos, es el cuidado. Yo soy hija y madre cuidadora, es expresar amor a través de ser esto que soy, cuidadora, es también cuando acompaño la movilización, también es un acto de amor. O sea, el amor no es solo, no está circunscrito solamente a las relaciones de pareja, el amor está en todo lo que haces, si tú se lo quieres poner o no. Y con respecto al tema propio de pareja, fíjate, yo creo que creo en lo que decía Chabela Vargas, que es que el costo de la libertad es la soledad. A veces es un poco Mm, difícil que alguien se aguante tu libertad, esté dispuesto a compartir su libertad con la tuya, a no claro. pretender poseerte ni a que tú le poseas, sino a cómo somos juntos en equipo y cómo tu sueño no es el mío, pero lo acompaño y cómo te ayudo y todo esto que tiene que ver con la solidaridad y con decantar tantas cosas, porque por supuesto que el machismo lo tenemos nosotras instaurado y lo hemos sostenido en el tiempo y hemos criado hijos machistas nosotras también, ¿no? Ujú, Pero pasa por ahí, por decantar eso y criar
dar nuevos hijos que sean de alguna manera súper independientes, que no busquen una pareja por conseguir quien les atienda las cosas de la casa, sino por compartir la felicidad de compartir la presencia del otro, Sí, ¿no? sí, sí. Vos sabés que me hiciste acordar, y yo vi en tu Facebook, bueno, nosotros los infames, no es que seamos chismosos, pero estamos bien informados, ¿no? Me hiciste acordar a- a una figura emblemática, Frida Kahlo, y la figura de Diego Rivera creo que se llamaba, sí, allí, ¿no? Y cómo el proceso de ella era de amor y odio, ¿no? Porque claro, que quería dedicarse al arte, pero también tenía como un peso encima, ¿no? Me hiciste acordar a eso. Y es una figura que vos destacás también, ¿no? Frida Kahlo. Ujú. Fíjate, es muy polémica la figura de Frida Kahlo y eso me encanta. Mm, Yo soy de las feministas que reivindica a Frida, no porque haya estado, no reivindico la sumisión que hubo en su relación, esa mm, devoción de amar ciegamente y permitirse el maltrato, no ese, por supuesto que no. Pero el ser humano es eso, es decir, no porque seas un ícono eres perfecto. Y no mm, debemos pretender que los íconos lleguen a la perfección. Son humanos, tal cual lo mm, somos nosotros. Claro, ella no logró decantar eso, ¿sí? Pero la humanidad viene enferma, es decir, a nosotros nos criaron para la dependencia emocional. Eso es una de las cosas que hay que desaprender. Eso de que el mm, otro te tiene que hacer feliz a ti y tú tienes la responsabilidad de hacer el favor, de hacer feliz a otro es aterrador. Tu mm, felicidad es tu responsabilidad, no es la de otro. Pero me parece muy potente la figura de Frida en otros espacios, en los que se plantó como mujer en una sociedad muchísimo más machista y patriarcal. Y en sí, esa Frida, en ese feminismo de esa Frida, a ese yo adhiero, por supuesto. ¿Sí? claro, Cada claro, que claro. aparece un ícono aparece con su luz y con su sombra. Sí, no hay Mm, que, ya hubo demasiada guillotina en la historia y demasiados fusilamientos, como para que también despedacemos a estos íconos. Por supuesto que no vamos a resaltar íconos genocidas y todo este cuento, pero sí esos íconos que desde otros lugares dieron también luchas importantes y nos abrieron un espacio también. ahí está, qué bueno, ¿eh? Qué bueno lo que decís. Perdón la tos, ¿eh? Perdón la tos. Voy a tomar un poco de agua. Te voy a invitar a que leas, a pasar a otro momento de lectura mientras voy a tratar de solucionar mi tos, ¿eh? Está La bien. estamos pasando muy bien con Franci, ¿eh? Vamos a otro momento de lectura con ella. ¿Mm? Bueno, este que habla sobre el insumo de la poesía, las palabras, y se llama así las palabras. Las palabras quieren ser pájaros y se visten de mañanas. Calzan sus cansancios para sonar bajito o desnudan sus lienzos para gritar despacio. Salen de carnaval a un riachuelo y se comen las semillas de los espejos rotos, lamen el asfalto de un paraíso perdido. Se pintan las uñas de cualquier amanecer, se roban los cantos de los pájaros migrantes, se acarician para no perder la sombra, respiran de vez en cuando algún lamento, se sientan a pensar en los latidos ciegos, beben nostalgias y dan a luz poemas huérfanos, se ríen de la noche que las alumbre aunque tengan miedo, se atragantan con el suspiro de las mariposas y les gusta dormir a la orilla de algún copo de nieve. De madrugada se deslizan por el vértice de un sueño. Al mediodía esculpen lamentos en cualquier estanque y cuando cae la noche trasnochan haciendo un telar con versos. Ellas, las palabras, no saben contar monedas ni sumar ganancias. En cambio, cuentan historias envejecidas o se inventan arcoíris en los rincones de los días. Mm, mm.
Qué bueno, qué buen poema. Hay gente que está admirando tu poesía y yo me sumo a ella. Acá hay un comentario. Lucy Ruiz Díaz hace una pregunta que tiene también esto que eh, en algún aspecto muestra esto que señalabas al principio, ¿no? La difusión de nuestra poesía y quizás la falta de visión o de visibilidad de nuestra poesía en nuestra propia tierra, digamos, ¿no? Y esa pregunta, ¿hay alguna página para leerte para los que vivimos lejos de Colombia? Walter Fernández dice, muy bueno el poema. Hermoso, dice Lucy Ruiz Díaz. ¿Hay alguna página? Y yo me permito compartir la página que nos enviaste, que aparece aquí, eh, eh, poder, poderedomex.com, lenguajes del arte con Fran Poeta, Facatativá, Cundinamarca. Lucy Ruiz Díaz, allí encontrás también una entrevista con Franci y también algunos poemas que se publicaron allí. Pero ¿cómo podemos conseguir más poemas tuyos, Franci? Hay en algunos blogs colgados, algunos no. Es Mm, fácil. Hoy día uno le ponen el nombre de uno en Google y ya ahí le pueden esculcar hasta todo. Sí, sí, hay sí. alguna poesía publicada en diversos blogs. Creo que no van a encontrar nada que les desagrade, espero. Pero qué cuestión esto de la poesía, ¿no? De la difusión de la poesía. ¿Cómo te fue con tu primer libro en ese sentido? Bueno, fíjate que son como muchos sentimientos encontrados porque este poemario trae poemas muy, muy viejitos, poemas que incluso a cuenta de tanto leerlos uno se los va aprendiendo, y poemas un poco más recientes. Entonces es como una cronología de alguna manera. En algunos poemas van a sentir la Franci que recién fue madre, la Franci Mm, que todavía no era madre, la mujer madre, la mujer en todos mis aspectos, porque justamente la imagen del espejo fragmentado son todas las yo que van a encontrar en los poemas, ¿no? Y mm. esto de los zapatos, de anudarse los zapatos, habla de todos esos caminos que he venido recorriendo. Entonces, fue muy, muy emocionante, fue muy luchado de alguna manera también el poder llegar por el libro. Yo defino ir a Argentina y tengo que viajar el día que compro el boleto, así que todo fue muy azaroso. En mi vida todo ha sido así, muy cargado de emociones fuertes, tienes que subirte al avión esta noche y mañana te montas en la micro y vas a hacer 17 horas de viaje y luego te va a recibir fulanito y sutanito y así como que no alcanzas de cambiarte de ropa y de bolso y estás en otra, pero tiene Mm, una belleza muy particular esto de viajar de mochilero, mm, de porque claro, por ahí uno resiente no tener el suficiente apoyo estatal, porque al final está saliendo a mostrar lo que existe en tu país, de la poesía, en tu lugar de ah, origen, y lo tienes que hacer de manera autogestionada y algunas veces no pasas cosas muy agradables. En las fronteras me pasó cuando estuve en Bolivia, pero al final también todo eso genera poesía, todo eso te lleva a lugares poéticos, amigos que son poemas de alguna manera, y es un libro que sin duda alguna recoge esta que he sido hasta ahora, y es muy emocionante tenerlo, verlo, olerlo y decir, este es mi libro. mm. Y luego ya viene lo otro, ¿no? Que es ya, bueno, ya, cierra la página de tu primer libro Y y qué pasa sigue, otro. ¿no? Sí, sí, Claro, sí, sí, sí. Pero la poesía no se vende, ¿no? porque no se vende, por supuesto, claro que sí. Mm. Claro, Porque no, no es el siempre, artículo, pero no, claro, si te refieres a la posibilidad de que sea tu sustento, bueno, creo que nos falta mucho, creo que nos falta sí, mucho. Pero sí, creo que sí. que eso hace parte de los objetivos, pero no es el principal. No No, cuando no, escribes sí, poesía, no sé si a los sí, narradores creo sí. que les va mejor.
Sí, no, no, pero la poesía está más allá de la idea de mercado, que es un poco también el concepto del cual rehuimos o al menos recelamos, ¿no? Porque es el mercado editorial y bueno, si bien estamos dentro, a veces estamos con un pie afuera también, porque no importa tanto si se vende o no se vende el libro, sino el hecho mismo de escribir y de a ver si lo ves así también como yo, ¿no? De existir a través de la escritura o de que la escritura sea una forma de existir y que importe eso en definitiva. Sí, sí, por supuesto que sí. Y sobre todo que lo que tú escribes sirva para algo. Si toca Mm, a alguien, habrá valido la pena. Si sí. alguien se conmueve con lo que está ahí, eh, por ahí que si es un poema de amor, te remueva tus historias, pero si es un poema de dolor, también te recuerda que el dolor también es de humanos, que la rabia también es de humanos, que es válido estar triste, que es válido estar emocionado, pero ¿qué hacemos con todo eso? ¿Y cómo hacemos de Mm, eso un espacio creativo que construya? Para que mm, seamos más de manera colectiva, porque cuando nos vendieron la idea del individualismo y nos creímos que éramos sujetos independientes, nos cercenaron la posibilidad de ser en colectivo. Y creo que lo mm, hermoso en la vida es ser de manera colectiva, fíjate. mm. Dice Liebre de Ciruelo, ahí en el sur de Santa Fe, la poesía, esa ave universal que nos une un poco de lo que decía, ¿no? Si toca a alguien y el dolor de la voz lírica es también mi dolor, y bueno, la poesía cumple, ¿no? También su objetivo, llena de luz y tiempo. Gracias, Liebre del Ciruelo, por estar allí siempre. El infame Pablo Maciel dice, la poesía muere en la tierra del exilio. Y entonces, teniendo en cuenta todo esto de que estamos hablando, del mercado, este, en definitiva, ¿por qué escribís, Franci? ¿Qué pregunta? Sí, me dejaste fly, decimos nosotros. Ah, Escribo para que no exista más el silencio que oprime. Para mm, mí, insisto, escribir es un acto revolucionario y emancipatorio. mm, Eh, es mi pequeña revolución escribir, ¿no? Poder decir que existimos mujeres que estamos escribiendo en un mundo en el que la literatura todavía está cargada de testosterona y le seguimos apostando con todo lo que tenemos para contar las mujeres después de haber tenido acceso a la educación y a la lectura de la escritura de manera tan tardía en la historia, creo que lo que tenemos por decir es van mm. a tenernos ahí pues, los siglos que nos deben escribiendo. Sí, sí, sí. Acá en la región hay, incluso hay, y vos sabés que me hiciste acordar, hay ciclos de poesía únicamente de mujeres, ¿eh? Y por ahí está bien, está bien. Digamos. Uno quiere siempre leer, ¿no? Pero únicamente voces femeninas. Incluso yo he organizado eventos con voces femeninas, volviendo a ese tema, ¿no? Y está bien que así sea, está bien que así sea. Pero, a ver, más allá de la poesía está la política, que en realidad es la forma de cambiar las situaciones y las realidades, ¿no? Vos tenés una fuerte militancia política. Ese es el camino, digamos, de cambiar algunas realidades que son adversas a nuestros derechos y libertades. Yo creo que sí. En un país Mm, que ha visto correr tanta sangre, creo que la salida es política. Y muestra de ellos es el gobierno que estamos teniendo en Colombia, que es un gobierno que va por el tema del progresismo, un gobierno de izquierda, de una izquierda humanista, un gobierno, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar algunas de las intervenciones del presidente y darse cuenta realmente que ahí hay un humano,
un ser humano en el amplio sentido de la palabra que de alguna manera y de alguna forma tal vez poética también está tratando de construir desde otro lugar con la gente. Por eso me gusta hablar de lo colectivo y de lo comunitario, que es un gobierno que nos permite participar y con el que estamos construyendo. Y también los espacios políticos también son un poco hostiles con nosotras, las mujeres, y un poco complejos y difíciles por las mismas circunstancias que la escritura y que esto y que Claro. lo otro. Pero creo que tenemos mucho por aportar al final. Si pensamos desde la economía del cuidado, si las mujeres nos detenemos un día en el mundo, solo un día, las mujeres que estamos dedicadas a la labor del cuidado, al hogar, detengámonos un día en el que decimos hoy no voy a hacer nada. Y las personas que dependen de que yo haga las cosas cotidianas que parece que no son importantes se hagan cargo. Ay. A ver qué pasa. Un solo día sería el reto, ¿no? Diga, Sí. a ver qué pasa, ¿no? Para que sea valorado lo que hacemos. Mi valía es tan importante como la de la señora que te vende el café en la cafetería, la que te ayuda a cuidar al niño, la maestra de escuela, la que te atiende en el juzgado, la que te vende el ticket para tomar el subterráneo. Porque Sí. todas ellas llegaron a ese lugar luego de haber hecho horas antes de ese trabajo, ¿no? De estar permanentemente. Vos sabés que me hiciste acordar a Neruda, ¿no? Bueno, Neruda, vos sabés, era comunista, en un mundo dividido en dos, ¿no? Comunistas y capitalistas. Y un poco él era combatido, como fueron muchos escritores, ¿no? Que tenían como una referencia o una identidad política determinada, fueron combatidos por los contrarios. A lo que voy es, vos creo que hablaste hoy, o al menos referiste algo del tema. Pertenecer a un partido político de izquierda te quitó, al menos, lo que si vos sentiste en algún momento, te quitó o te llevó al rechazo de un público de derechas, te identificaron así como lo identificaron a Neruda y a otros tantos escritores, a Borges, por ejemplo, le decían conservador. A ver, ¿te sentiste excluida en algún sentido por pertenecer a un partido político? En un país con un conflicto interno como el que vivimos nosotros por más de 70 años, también era en algunos momentos un poco peligroso el tema y ser un activista político y poético. Porque nosotros hemos tenido otras formas de dictadura que no necesariamente han sido militares, pero que también han perseguido poetas y escritores y también los han desaparecido y también los han asesinado. Y por supuesto que cuando tu voz es beligerante en la poesía y en la manera en cómo te plantas en la esquina a esperar el micro, como que parece que la gente huele, que tú ves el mundo desde un lugar distinto, es peligroso, como dice el poema de Gioconda Belli de Los Portadores de Sueños, que por ahí para quienes lo quieran leer van a entender un poco más si no lo han leído de lo que estoy hablando, ¿no? Para quienes le apostamos a un sueño, al sueño de construir un mundo donde quepamos todos, para quienes no están de acuerdo con ese sueño, somos muy peligrosos. Y son peligrosas esas polaridades, ¿no? De esas extremas. Es decir, lo que pasa con gobiernos reformistas como el que estamos viviendo es que para los que se alinean más hacia el lado izquierdo del espectro es muy tibio un gobierno como el de Gustavo Petro, y para los que se alinean más a la derecha es demasiado comunista y osado. Entonces, siempre es un camino fangoso por el que vas caminando así, de pronto no discriminada como poeta en algunos espacios, quizás no, pero te das cuenta que siempre hay como cierta prevención, ¿sí? La que va a leer el poema
es la misma que estaba acompañando la barricada. Ah, esa no es la Mm, muchacha que estaba en el parque gritando consignas. Claro, claro, te identifican, ¿no? Ya te mm, ponen así como un motecito ahí que dice, ah, esta es fulanita de tal, la que hace tal y cual cosa, ¿no? mm. Que, sí, sí, es una situación muy difícil. Vos sabés que me hiciste acordar, y bueno, siendo también allí de Colombia, quizás nos puedas dar un parecer, ¿no? Uno de los festivales de poesía más importantes del mundo es el Festival de Poesía de Medellín, ¿bien? Eh, y no cualquiera va a leer allí, digamos, ¿no? Y a veces yo escucho, ¿no? De algunos poetas que quisieran ser invitados al Festival de Poesía de Medellín, pero se sienten frustrados porque sienten que nunca los van a invitar. Eh, ¿Qué pasa con ese festival y si hay en cierta medida también como una curaduría que excluye a los propios autores colombianos? ¿Qué pasa con ese festival? ¿Qué postura tenés vos? Si es una postura crítica o si es una postura que está de acuerdo, digamos, con la forma de realizar ese festival. ¿Qué pasa con Medellín? Mira, Medellín es un festival increíble. Yo nunca he sido invitada a leer, pero he estado ahí escuchando leer amigos en el festival. Digamos que yo no adolezco de no leer en Medellín. Si me invitan, me voy a morir del susto. Sería hermoso, pero digamos que es bueno quitarse la expectativa de encima. Mm, Cuanto más apretamos la expectativa, más la ahogamos. Hagamos bien nuestro trabajo. Sí, sí, preocupémonos porque nuestra voz se consolide cada vez más, porque la gente te quiera o no te quiera, pero que te lea al menos, ¿no? No importa. Eh, y si llegas a Medellín, que ese sea un plus, pero que no sea un fin, ¿sí? claro. Que yo no escribo poesía para un día leer en el Festival de Poesía de Medellín, que ha traído poetas espectaculares, de los que tienen para pagar el bus y de los que no tienen para pagar el bus. Es decir, la poesía se defiende Claro. sola, ¿sí? Y quiero decirte que el Festival de Poesía de Medellín nace en una de las épocas más violentas de Medellín, Sí, por unos sí, sí, compañeros que hacer ese festival les habría podido costar la vida. Por eso es un sí, festival que desde el punto de vista de su contexto y lo político es un festival tan importante. Porque claro. hay momentos en la historia en que el arte te salva la vida. Fíjate, cuando empiezan a hacerse en Colombia el Festival Iberoamericano de Teatro, cuando empieza a hacerse los Rock al Parque, el Festival de Poesía de Medellín, estábamos en una época Mm, en la que bailábamos para no suicidarnos, en la que leíamos mm, poesía para abrazarnos, en la que le subíamos a la música no por desidia contra la violencia, sino porque ya no queríamos oír más balas, claro, necesitábamos el arte para sobrevivir, claro. ¿sí? Entonces, Qué bueno lo que decís. estos Sí. festivales, esa historia que pasa en el tiempo, eh, va a ser más o menos importante dependiendo la época, pero ese momento en el que surgen, nacen, es fundamental. El Festival de Poesía de Medellín tiene lo lindo de tener voces divergentes y diversas permanentemente. Siempre es Mm, un festival comprometido en gobiernos de extrema derecha, en gobiernos progresistas, en donde sea, siempre se planta en la defensa de la vida y en la poesía como consigna para construir un mundo posible. mm. Qué bueno lo que decís, porque es cierto. Yo les recomiendo a todos los que están mirando que estudien la historia y la gestión, ¿no? Del Festival de Poesía de Medellín, porque ciertamente ese festival salvó a la ciudad y salvó a Colombia, creo yo, de un gran mal que era un quiste. Es muy linda la historia, ¿no? Era un quiste el narcotráfico, ustedes se acuerdan.
una época en los 90, o fines del 80 y comienzos de los 90. Yo creo que salvó a Medellín y es un lindo ejemplo de cómo la poesía puede transformar la realidad. Ahí está la referencia ahí del Festival de Poesía de Medellín. Franci, vamos a otro momento de lectura y luego ya al tramo final de esta entrevista. La estamos pasando muy bien con Franci Liliana Díaz Rosa. Rompecabezas para todas las compañeras y hermanas congéneres en el mundo. Soy un rompecabezas de mí, de otras, de mis ancestras, de mis imágenes vencidas y nuevas, mis autoras favoritas, mis cantadoras antiguas, mis espíritus femeninos milenarios, las poetas vestidas de hombres para ser leídas, las que curan con plantas, las que riegan la semilla en los surcos, las que tejen e hilan, las lavanderas, las hacetrenzas, las contadoras de historias, las de tacones puntilla, las de alpargatas, las nocturnas, las andariegas, las libres, las subyugadas, las analfabetas, las paridoras de hijos, las infértiles, las oscuras y tristes, las que viven por vivir y las que lo hacen intensamente, la puritana, la pervertida, la rabiosa, la adorable, la maestra de escuela. Soy un poco de mi madre, de mi hermana, de mi hija, de la abuela Carmen y la abuela Rosario, a quienes no recuerdo, pero siento. Así es, soy todas ellas para ser quien soy, para darme forma, para definirme, para que todo el que sepa de mí entienda que gracias a todas ellas he podido llegar a ser yo misma, con todas sus herencias, pero mi único molde irrepetible. Un manifiesto, prácticamente, un manifiesto. Vos sabés que he notado en todo momento, en tu poesía y en tu forma de hablar, y allí llegan los primeros comentarios, pero he notado que tu poesía es grito y es valentía. Y autenticidad, esas tres cosas, ¿no? Y por eso mismo es una poesía muy viva, muy potente, y la verdad que te felicito. Sería bueno que podamos disfrutar los que estamos por aquí, ¿no? Como decía hoy Lucy Ruiz Díaz, podamos disfrutar más de tu poesía, ¿no? Así que a googlear y a encontrar más poemas de Franci, nuestra invitada de hoy. Walter Fernández dice, muy bello. Ani Barreiro dice, gracias hermana, te abrazo desde Buenos Aires. Así que van llegando comentarios, Franci, sobre tu poesía y la verdad es muy potente. Ahora viene una de las preguntas que hacemos al final de la entrevista, ¿no? Acá hay mucha gente que escribe o que está a punto de publicar su primer libro y que toma a este programa como una referencia, un pequeño tallercito literario, ¿no? Una referencia de cuáles son los pasos que debe seguir hasta llegar a una publicación o hasta a ver, ¿qué le recomendás a ese escritor que está allí, a ese poeta que está allí a punto de publicar? Joven quizás o no tan joven, quizás. Bueno, más allá de las recomendaciones habituales de leer, de consultar autores, de escribir, borrar, tirar, escribir, más allá de eso, creo que lo más importante que habría que decir es que sean ustedes mismos en su vida en general y que lo que ustedes escriban sea coherente con lo que ustedes son, dentro y fuera de casa.
Eso es lo realmente poético. Si tu vida se traduce en el poema, ese es un valor agregado. ¿Sí? Si tu objetivo es ser un gran escritor para vender muchos libros y vivir de la poesía, es válido. Es válido. ¿Sí? Pero es lo más importante, es lo que va a tocar al otro, es lo que va a transformar tu vida propia. Cuando tú transformas tu vida, tienes la posibilidad de que el otro sea tocado por esa energía, por esa cosa que tú irradias cuando te transformas a ti mismo. Entonces creo que lo más importante es eso, es la coherencia, es casarse con la idea de que lo que tú hagas de alguna manera sume para que el mundo deje de ser lo que es, para que sea un lugar habitable, no para nosotros necesariamente, sino para los otros, para los que vienen, pensando en qué humanidad le vamos a entregar a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, o si no tenemos hijos, para el resto de la humanidad. Qué sabiduría, mucha sabiduría en vos, Franci. Ahí vienen llegando más comentarios. Dice una excelente entrevista. Bravo, muy sabias tus palabras. Eva Correa Peláez dice abracitos, querida Franci. Excelente entrevista, Mario. Gracias, Eva. Eva Correa Peláez también dice gracias, Infame, por este momento. Franci, te agradecemos y bueno, te preguntamos la última pregunta, ¿cómo te sentiste en la entrevista? ¿Cómo te sentiste en esta hora y pico que tenemos de hablar de literatura y de otras cosas más? Como estando allá. Me faltó solo el mate o el vino tinto. Por lo demás es estar un poco allá. Me quedé con ganas de más, tengo que volver, quiero leer en Tucumán, quiero leer en Corrientes, quiero disfrutarme Argentina desde la entraña, de esos lugares que por ahí no siempre son visitados, de los lugares que te venden y sobre todo de los que no te venden, de las... de los seres, de las personas, de los acentos, de la comida, que toda esa experiencia de transitar otros territorios te nutra desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo poético. Y espero volver pronto, no sé si con un nuevo libro, no sé si a leer poesía, pero volver, porque un pedazo de uno se queda en los lugares que habita y no fueron suficientes más de 15 días en Argentina, hay que volver. Te vamos a recibir cálidamente. Si hay algo que tenemos los argentinos, y lo digo así en tono, no sé si de broma o bueno, pero sí es tragicómico, ¿no? Si hay algo que tenemos los argentinos es crisis y calidez. Pero ahí estamos, en esa... Como que una es consecuencia de la otra, de alguna manera también. Sí. Gracias, Franci, por tu sabiduría, por tu humildad, por tu poesía. Y gracias por pasar aquí por Los Infames. Y hasta un próximo encuentro. Le vamos a pedir a Héctor Luis Ojeda que te agende para otro momento, porque sí quedaron cosas allí en el tintero. Así que en otro momento te tendremos por aquí. Un abrazo fuerte. Gracias a todos, vivan la vida intensamente, no peleen por lo político, es ridículo que las familias se rompan, que las amistades terminen por lo político, que ese sea un tema de conversación, pero no el tema de la vida, porque al final solo nos tenemos los unos a los otros, mientras nosotros peleamos por ideas políticas, los que definen la vida nuestra la pasan bien, así que amémonos más, peleémonos menos y disfrutemos la vida en la medida que sea posible. Muchas gracias. Gracias. Hasta un próximo encuentro, Franci. Chao. Chao. Bueno, yo voy a decir algo. Sí, una pequeña
editorial de cierre. Hemos visto, bueno, a mí siempre me asombran por allí los poetas que a pesar, a ver, no solamente hablan desde el texto, sino también que dan testimonio de la literatura con un pensamiento muy claro, preciso y por sobre todo que va dirigido hacia el otro. Hay una palabra que estaba en Francis que era el otro, permanentemente el otro, ¿no? El otro, el otro. Cuando nos fijemos en el otro, ¿cuántas cosas van a cambiar? Bien, eso por un lado. Sobre la poesía de Francis, hay algo allí que a mí me interesó. No solamente es poesía, sino también es testimonio y es grito y es valentía. Hay muchas cosas en la vida contemporánea que nos quitan libertades. Ciertamente en la época en la que, en la edad contemporánea, desde la Ilustración francesa en adelante, donde supuestamente se lograron más libertades, también fue una época en la que se quitaron más derechos. Yo creo que la poesía tiene una de las misiones fundamentales, es la de luchar por las libertades que se pierden, ¿no? Y se ha visto en la realidad lo que decíamos del Festival de Poesía de Medellín, cuánto puede cambiar la poesía cuando se vuelve río en la dureza, en el cemento, en lo desierto, ¿no? Y visto desde algunas perspectivas de lucha, yo creo que eso se vuelve más potente. O sea, en una América signada por una esclavitud histórica y una esclavitud contemporánea, que nos habló de eso, hay esclavitudes hoy en América. Hay formas de invisibilización y de quita de dignidad, o esclavitud, que convierten a una persona en una cosa, la cosificación de la persona. Esto que ha dicho Franci me ha hecho repensar mucho en esas situaciones, en estos tópicos de los que estoy hablando. Ser mujer en la literatura y en otros aspectos de la vida social, a veces parece ser algo que menosprecie a la persona en sí. Y es lamentable. Es lamentable porque parece que no superamos del todo algunas estructuras patriarcales, por cierto, que son ya antiguas, perimidas, o sea, hay que superarlas. Hoy aquí tuvimos a una poeta que habló con mucha sabiduría desde sus poemas, desde su experiencia vital en sí. Y eso la verdad que se agradece y mucho, y mucho. Pasó aquí una gran poeta y una persona muy bella, por cierto. ¿Qué es lo que se viene para el jueves? Ahí nuestro productor Héctor Luis Ojeda dice que el próximo jueves 21 vamos a tener a Vilma Sastre, de allí de Capital Federal. Vilma Sastre va a estar con nosotros. Tengo algunos libros de Vilma Sastre, Héctor Luis Ojeda, y no te los voy a prestar. Esto ya es así. Eva Correa Peláez dice, la herramienta del escritor no es solo el papel y el lápiz, es cierto, sino el otro. Es otro al que hay que llegar, por el que hay que luchar para una vida mejor. Así es. Muy buena la entrevista de hoy. Va a estar allí nuestro productor Héctor Luis Ojeda, la va a colgar allí en nuestro canal de YouTube y ustedes la van a poder disfrutar nuevamente, la van a poder ver nuevamente en Los Infames-Chaco.
Los Infames _Chaco. Vilma Sastre va a estar el próximo jueves, entonces, aquí en el ciclo literario Los Infames. A todos los que estuvieron ahí, claro, sí, Raúl Oscar de Sousa llega con la primavera, Vilma Sastre, ahí va a estar Vilma, llegando ya con la primavera, prácticamente ya estamos. Gualberto Vázquez Pagán dice, en la literatura no hay izquierda y derecha, es cierto. Hay libros cargadas de palabras que se desenfundan en las manos. Es cierto, no hay izquierdas ni derechas, pero bueno, hay políticos y bueno, hay situaciones difíciles. A todos los que estuvieron allí, gracias. Hay muchos comentarios, yo lo estoy repasando desde los primeros hasta los últimos, muchos comentarios. Una gran entrevista tuvimos hoy y dejamos la referencia para el Google, Franci Liliana Díaz Rosso, desde Colombia. A todos ustedes pero muchas gracias por estar allí. Y bueno, nos vamos y nos encontramos el próximo jueves con Vilma Sastre. Así que gracias y nos vemos, nos estamos viendo. Chao, chao.